3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. De las muchas normas que hay en mi nación, la más importante es la Constitución, porque garantiza derecho y libertad y la convivencia de nuestra sociedad. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción, los derechos son humanos, los deberes también son. Constitución. Todos los gobiernos deben observar en sus decisiones la ley fundamental. Todas las personas deben respetar todos los derechos y la libertad. Ciudadanas. Un fraterno saludo en esta nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Esta obra musical es Viva la Constitución. Su cantautor es César García Castro de Rincón. Y yo soy Nelson Julián Villamizar, que traigo para ustedes un invitado de lujo, uno de los más connotados constitucionalistas que en su hoja de vida presenta aspectos de compromiso con la justicia, la equidad, y a partir de hoy con él tendremos oportunidad de profundizar en el conocimiento de nuestra Constitución, precisamente para el reconocimiento y poder abrazar este patrimonio social que representa el sumum de los derechos de las y los colombianos. En esta Carta Magna fundamentamos absolutamente todos los derechos poblacionales de los sectores sociales, los derechos individuales, los derechos patrimoniales, los derechos económicos, los derechos del ser colombiano. Iniciaremos siempre en este semestre con algún aspecto noticioso que nos traiga algún recuerdo, alguna asociación con los antecedentes que llevaron a nuestra patria a establecer un consenso, a establecer un nuevo constructo donde todas y todos, donde todas las vertientes ideológicas tuviesen un espacio, donde absolutamente todas y todos los colombianos tuviésemos la posibilidad de encontrar esa carta de navegación hacia un futuro mejor, que es donde viviremos el resto de nuestras existencias. Y es, además de la carta de navegación, el mejor vehículo. Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día. Más que el invitado del día, decimos que es el invitado de este año. 30 años de un proceso de construcción social, política e histórica.
el constructo más grande en la historia reciente de nuestro país, que dio origen a la Carta Magna, a esa bitácora que lleva a la República de Colombia y a todas y todos sus habitantes, a nosotros como ciudadanas y ciudadanos, a un mundo mejor. Es el anhelo, es la esperanza, es la ilusión, es la búsqueda de un Estado social de derecho, que en sus orígenes presenta algunas facetas, algunos aspectos tremendos que dieron precisamente con ese objetivo general de mejorar las condiciones que estaban en ese momento imperando: el narcotráfico, los paramilitares, tristemente la convivencia de algunos servidores públicos con grupos alzados en armas que atentaban contra nuestra colombianidad. Y a partir de este programa, en cada uno, durante las próximas 20 semanas, traeremos un hecho histórico, traeremos la memoria, mediante el audio, mediante el sonido, para conocer esas circunstancias que entornaron y dieron origen, impelieron, promovieron, motivaron a las y los colombianos más prominentes a sentarse en un diálogo nacional, en una asamblea nacional constituyente, para poner toque final a esas situaciones que infortunadamente aún siguen conviviendo con nuestra realidad. Y una de las razones es precisamente la falta de conocimiento, la falta de información, la falta de reconocer que existe este maravilloso instrumento, que en la medida que hagamos buen uso de él, podremos propiciar ese mundo mejor con el que todas y todos soñamos. Hoy traigo un hecho luctuoso, parte de esa memoria histórica que, repito, compartiremos con ustedes en los siguientes 20 capítulos de Acción Ciudadana. Hoy nos referimos a la masacre de La Rochela. Este es un municipio, más que eso, una vereda de Simacota, en Santander, en Magdalena Medio. En La Rochela sucedió una masacre en la que 12 de 15 trabajadores de la justicia, 15 investigadores, que adelantaban una investigación sobre la acción de grupos paramilitares en ese sector de nuestro país. Y para evitar esas investigaciones, para coartar, para eliminar la información que ellos habían recopilado, fueron vilmente asesinados. Enseguida, el audio que nos trae este momento luctuoso que entre todas y todos hemos superado por razón del tiempo, pero que no podemos olvidar, y que nos tiene que servir de reflexión para que jamás se repitan. Y para ello dedicamos esta serie de programas de Acción Ciudadana para
cada día poder conocer más en profundidad ese instrumento maravilloso de nuestra Constitución. Los dejo con el audio de la masacre de La Rochela. A ese deshabitado lugar se desplazó el comandante de la Quinta Brigada, General Vaca Perilla, el director de Instrucción Criminal, la Procuraduría y la nueva unidad de investigación compuesta por 3 jueces de orden público, quienes aprovecharon a recoger nuevas pistas. El campero rojo se encontró con más de 50 impactos de fusil G3, M15 y algunas perforaciones de su ametralladora, que entraron por la puerta derecha del vehículo. Acción Ciudadana. En este proceso de formación, de compartir los elementos básicos de nuestra Constitución en un ejercicio pedagógico y de apropiación para nuestro empoderamiento, entendiendo que el goce efectivo de nuestros derechos se dan en la medida en que tomemos como base esa asamblea que constituye nuestro sentir, nuestro querer, nuestro patrimonio social, como lo fue esa Asamblea Nacional Constituyente que dio vida a la actual constitución política de nuestro país. Cada uno de sus 380 artículos, sus 67 artículos transitorios, sus 13 títulos, y allí identificados los grupos poblacionales, los sectores sociales, allí nosotros, las personas con discapacidad, en los artículos 13, 47, 54 y 68. Iniciamos este proceso de capacitación a través de INSI Radio y este programa de Acción Ciudadana. Y para ello hemos invitado a uno de los tratadistas más completos que hay sobre la Constitución política de nuestro país, abogado externadista, expresidente del Centro de Estudios Constitucionales, integrante del Consejo Nacional Electoral, o sea, magistrado de la República, y una persona que se ha caracterizado por su sentido social, por su compromiso con los grupos sociales y desde la ley con la lucha por la transformación de una sociedad hacia lo que anhelamos todas y todos, un auténtico Estado social de derecho. Se trata del doctor Armando Novoa García, a quien saludamos. Muy buenos días, doctor Novoa, nos encanta mucho tenerlo en esta mañana en su programa Acción Ciudadana. Gracias por la invitación. Estoy muy complacido de compartir con usted y con su audiencia. Y bueno, tema muy importante, que se pueda divulgar la Constitución Política de Colombia a 30 años de su expedición. Recordemos que la Constitución actual fue expedida el 4 de julio de 1991, de tal manera que el próximo 4 de julio estaremos conmemorando 30 años de vigencia de la Carta del año 91. Como usted bien lo señala, Nelson Julián, la Constitución del 91 está integrada por 380 artículos y por varias normas transitorias. Tiene aspectos muy importantes como la Carta de Derechos, los mecanismos de protección de los mismos, el reconocimiento de los grupos vulnerables, el principio de la igualdad, que no solamente debe ser formal, sino también que el Estado y las autoridades deben propender porque esa igualdad sea material,
especialmente para ciertos grupos como los indígenas, como las mujeres, como las personas en situación de discapacidad. De manera que yo estoy en este programa con el propósito de comentar pues la parte inicial de nuestra Constitución, en donde se encuentran el preámbulo, los principios fundamentales de esa Constitución y algunas de las normas que están integradas en su Carta de Derechos. De manera, Nelson Julián, que usted me dirá qué procedimiento utilizamos para hacer esa ilustración a la audiencia. Precisamente, doctor, quería con un aspecto histórico muy importante, como partiendo del origen, ¿cómo fue lo que se llamó el congresito que usted presidió, esa comisión especial legislativa? Partamos de ahí, doctor Nova, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, antes decir rápidamente que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente estuvo precedida de una serie de episodios que indicaban la gravedad de los momentos que atravesaba nuestro país en ese entonces. A finales de la década de los años 80, lo que se denominó la narcopolítica y el fenómeno de la irrupción del narcotráfico en la política, le plantearon un reto al Estado colombiano sin antecedentes. Bogotá, el centro político del país, había sido objeto de varios atentados dinamiteros. Recordemos la explosión de la bomba que destruyó prácticamente las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en las inmediaciones de Palo Quemado, lo que se llamó la Operación Pistola, el cometido de Pablo Escobar de atentar contra los miembros de la policía, y otra serie de episodios de violencia, como el asesinato de 4 candidatos presidenciales en los 2 años anteriores a la convocatoria de la Constituyente, llevaron al país a lo que en ese momento, y ahora se ve con más claridad, era una verdadera crisis de Estado. Las instituciones que teníamos ya no podían hacerle frente de manera eficaz a ese fenómeno de violencia de 1000 cabezas, que era prácticamente incontenible. Se había creado la justicia sin rostro, se había hablado de la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, había también en ascenso una violencia guerrillera, y se estaba asesinando a los líderes de la Unión Patriótica, movimiento político que había surgido justamente del acuerdo de paz suscrito por el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, con la guerrilla de las FARC. De tal manera que teníamos no una simple crisis coyuntural de gobierno, de cambio de gabinete, un escándalo de algunos miembros del gobierno. Se había generado una verdadera crisis institucional de grandes dimensiones. Y entonces el movimiento de la séptima papeleta, liderada por los estudiantes, más el empuje
que le dio a ese proceso la dejación de armas del M-19 y después de otros grupos insurgentes, dieron lugar a que se propiciara la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de expedir una nueva constitución, dado que las instituciones de la constitución anterior y vigente en ese momento, la constitución de 1886, no permitía hacerle frente a esa situación, no había credibilidad en las instituciones, teníamos un Congreso tan o más desprestigiado que el actual, y ahí entonces se produjo la constituyente. La constituyente sesionó entre los meses de febrero y julio de 1991, y además de expedir la constitución, creó un órgano transitorio que reemplazara al Congreso con la finalidad de que expidiera algunas normas de transición para permitir que la nueva constitución entrara a regir lo más pronto posible. Ese órgano transitorio que reemplazó al Congreso disuelto por la Asamblea Constituyente es la Comisión Especial Legislativa, más conocida como Congresito, de la cual fui presidente con 2 personas que provenían de la Asamblea Constituyente, Luis Guillermo Nieto por el Movimiento de Salvación Nacional, que en ese entonces estaba liderado por Álvaro Gómez Hurtado, y Carlos Lemos Simos del Partido Liberal. De tal manera que, siguiendo el ejemplo de una presidencia colegiada de la Constituyente, en el Congresito hubo una especie de triunvirato de presidencia, no en cabeza de una sola persona, sino de los partidos políticos, lo que le dio un carácter muy pluralista, muy amplio y muy representativo a todo el proceso constituyente. Congresito, la Comisión Legislativa, estuvo integrada por 36 miembros y la mitad de ellos provenían de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, habían sido constituyentes. ¿Cuál era la función de la Asamblea Legislativa? Como le decía anteriormente, expedir normas que permitieran un tránsito legislativo pronto en relación a temas centrales que había creado la Constitución del 91, como la acción de tutela y la reglamentación del funcionamiento de la Corte Constitucional, que se instalaría de manera inmediata una vez elegido el nuevo Congreso en octubre de 1991. De tal manera que, en resumidas cuentas, esa fue la función principal de la Comisión Especial Legislativa. Enseguida vamos a tener posibilidad de iniciar esta serie de programas que nos llevarán hasta el sábado 3 de julio y finalizaremos este ciclo en un conversatorio, esperando que de aquí hayan cambiado las condiciones, tengamos la posibilidad de hacerlo presencial en un foro, donde esperamos contar con su presencia, doctor Armando. Ya nos han confirmado Oti Patiño y otras personas que estuvieron como artífices, como protagonistas, Vera Grave también, y seguramente ojalá podamos contar con usted para que nos acompañe en ese gran conversatorio que será el martes 6 de julio en conmemoración de esos 30 años, porque encontramos que aparece el documento, aunque la proclamación fue el 4, pero el documento aparece con fecha 6 de julio, o sea, como que fue 2 días después, algún espacio en el que se terminó de reglamentar o algunos borradores se quedaban pendientes, o es una fecha equivocada, doctor Novoa.
No, lo que pasa es que el texto final fue sometido a una comisión de estilo que corrigió algunos pequeños gazapos que por lo acelerado de los tiempos se identificaron en la redacción de la nueva Constitución. Entonces, claro, la Constitución entró en vigencia el 4 de julio, pero su texto definitivo fue publicado, no tengo ya precisión si fue el 5 o el 6 de julio El 6 me parece. de ese año, es decir, de 1991. Entonces, mi doctor, ya como dicen, manos a la obra. Enseguida vamos a oír en el libro hablado que reposa en el Instituto Nacional para Ciegos, que es uno de los medios que a través de la historia ha permitido, además de nuestro sistema de lectoescritura braille, ahora los libros digitalizados, pero en su momento se hacía en cassettes, luego en CDs, en forma de libro hablado. Entonces escuchamos el preámbulo y después el doctor Nova nos hace alguna explicación al respecto. Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. El preámbulo es una declaración de principios generales que orientan y guían la filosofía de la Constitución. Es la puerta de entrada al texto constitucional. De ahí su nombre de preámbulo. Ese preámbulo de la Constitución del 91 tiene varios aspectos que valen la pena mencionar. Por una parte, se le reconoce al pueblo de Colombia su poder soberano, reconocimiento que la Constitución anterior, es decir, la de 1886, no establecía, porque según esa Constitución, el poder político emanaba no del pueblo, sino de Dios, en forma directa. La Constitución del 91 consagra ese principio, reconoce que la Constitución es expedida en ejercicio del poder soberano del pueblo de Colombia, representados en la Asamblea Nacional Constituyente. En la segunda parte de esta acción ciudadana continuaremos con la voz de Luis Gabriel González Naranjo y el doctor Armando Novoa García, que nos llevan a seguir conociendo, reconociendo, amando, a partir de precisamente el conocimiento profundo de nuestra Constitución, esta obra cumbre de la jurisprudencia, de la política, de los acuerdos, del consenso. Ya regresamos. Son humanos, los deberes también son. Constitución. Si derecho tengo a la libertad, a los otros nunca yo.
debo molestar. Si derecho tengo a vivir mejor mi vida y tu vida. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Los derechos son humanos, los deberes también son. Constitución. Todos los gobiernos deben observar en sus decisiones la ley fundamental. Todas las personas. En esta segunda parte de Acción Ciudadana continuamos en esta ruta a la profundización en el conocimiento de nuestra constitución política, el saber por qué es el patrimonio social más grande que debemos abrazar, debemos reconocer, debemos defender, debemos promulgar. Por eso, porque es un deber ciudadano. Precisamente ese carácter de constituyente primario, ese carácter de ciudadanía encuentra su mejor momento en la historia de nuestro país, en la actual constitución política de Colombia. Y con el doctor Armando Novoa y la voz de Luis Gabriel González Naranjo, desde el libro hablado, que queda como un bien activo para nuestra comunidad, continuamos. Y se invoca el nombre de Dios como un aspecto puramente espiritual, pero la Constitución no hace suya ninguna de las religiones, ni la religión católica, apostólica y romana, ni los credos evangélicos o de otro tipo, dado que establece un principio de separación entre el Estado y la Iglesia y estipula que las convicciones religiosas son parte del resorte personal de los habitantes de Colombia. Entonces, ese es un primer aspecto. El pueblo es el artífice de la Constitución del 91 a través de los delegatarios que integraron la Asamblea Nacional Constituyente de ese año. En segundo lugar, establece que esa Constitución debe tener como propósito asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, entre otros valores constitucionales, siempre dentro de un marco participativo y democrático que permita la integridad de la comunidad, la unidad nacional y que, proscriba toda práctica autoritaria. De tal manera que desde nuestro preámbulo se establece que Colombia es un país democrático que propende por la realización de una serie de valores como la paz, la libertad, la igualdad y el conocimiento. El preámbulo, aunque no tiene una fuerza normativa directa, sí irradia o tiene incidencia al momento de examinar, como lo vamos a hacer a continuación, las distintas normas de la Constitución. El preámbulo, en síntesis, consagra los principios morales y cívicos de construcción de la República Democrática de Colombia. Y tiene, por supuesto, una incidencia muy grande en el texto constitucional, tal como lo ha reconocido la propia Corte Constitucional.
Muy bien, nos encontramos con uno de los más reconocidos constitucionalistas, presidente de hecho del elegido y proveniente de la Asamblea Nacional Constituyente como presidente de la Comisión Nacional Legislativa, que hizo el empalme, digámoslo en términos coloquiales. ¿Sí está bien dicho eso, doctor? Es decir, que fue el empalme entre la Asamblea Nacional Constituyente y el nuevo Congreso de la República de Colombia. Fue un órgano transitorio entre, recordemos que la Constituyente del 91 ordenó disolver el Congreso existente en ese momento y llamar a nuevas elecciones que debían llevarse a cabo el 27 de octubre de 1991. El Congresito o la Comisión Especial Legislativa se integró y sesionó en el periodo que fue desde la terminación de la labor de la Constituyente, es decir, el 4 de julio del año 91 al 30 de noviembre de el mismo año. De tal manera que este organismo reemplazó al Congreso en determinadas funciones y se disolvió cuando ya se produjo la nueva elección de congresistas con las reglas que había fijado la Constitución y que se posesionaron a principios del año de 1991. Continuamos entonces con el doctor Armando Novoa dando lectura y su explicación. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La importancia del artículo 1 de la Constitución reside en que define a Colombia como un Estado social de derecho, que está organizado como una república unitaria, que reconoce la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales y que está fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la habitan con prevalencia del interés general. Varios aspectos vale la pena mencionar de esta segunda disposición. En primer lugar, Colombia se constituye como un Estado social de derecho. Esa definición implica que el Estado debe propender por la igualdad social y material entre las personas que habitan el territorio, y que la función del Estado no es solamente garantizar la libertad formal o el orden público, sino que debe, como lo dice más adelante el artículo 13 de la misma Constitución, propender porque la igualdad de las personas en Colombia sea real y material, removiendo todos los obstáculos que impiden esa igualdad. En algún momento la Corte Constitucional hizo dos precisiones. Cuando se dice que el Estado en Colombia es un Estado social de derecho, la Corte dijo que esa expresión social no era una simple muletilla o un argumento retórico para adornar el nuevo texto constitucional, sino que el Estado se encontraba obligado a promover
la igualación de todas las personas que habitan en el territorio nacional, y entonces se convierte o debe ser un instrumento para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestra sociedad. Algo parecido al estado de bienestar y al concepto de estado democrático constitucional. Pero decir que el estado en Colombia es un estado social de derecho implica dos cosas. Primero, que el Estado está encargado de velar por la seguridad y el orden público en todos los territorios nacionales, pero también que el Estado debe propender por políticas económicas y sociales tendientes a que se realicen y se hagan efectivos algunos de los derechos fundamentales que establece la Constitución. De tal manera que Estado social de derecho es un Estado que no es indiferente frente a la pobreza, frente a la exclusión, sino que tiene como meta primordial de su existencia remover las trabas para que la igualdad pueda ser una realidad material de todos los habitantes del territorio nacional. Muy bien. Doctor Novoa, entonces por favor continuemos con el artículo 2 de nuestra Constitución Política de Colombia. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. El artículo 2 de la Constitución viene a ser un desarrollo del concepto del Estado social de derecho y dice que el Estado tiene unos fines primordiales. ¿Cuáles son esos fines? Servir a la comunidad. Los funcionarios públicos se deben a la comunidad. Le corresponde promover y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, de tal manera que si la Constitución consagra un derecho, a las autoridades del Estado les corresponde promover porque esos derechos se cristalicen en la vida cotidiana de las personas, para lo cual tienen que diseñar políticas de Estado, recursos, organización administrativa, para que la gente pueda acceder al ejercicio de sus derechos. Y pues por supuesto el Estado debe entonces garantizar los derechos, pero también defender la independencia nacional o mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. De tal suerte que el papel de las autoridades es promover la realización de las garantías y de los fines esenciales del Estado. Repito, en Colombia no hay un Estado de lo que se llamaba en otro momento dejar hacer y dejar pasar, sino que el Estado no es indiferente y tiene que intervenir activamente para remover las trabas de la discriminación que puede ocurrir
en la vida cotidiana de las personas. Continuamos en este diálogo importantísimo de fundamentación en un ejercicio pedagógico con nuestros agradecimientos al doctor Armando Novoa García, que nos regala estos minutos a la audiencia de INSI Radio para poner en contexto, para apropiarnos y empoderarnos gracias al reconocimiento de esos derechos consagrados en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política de Colombia, que este año celebra sus 30 años de existencia. Continuamos con el artículo 3 de nuestra Constitución. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Sí, el artículo 3 de la Constitución es, digamos, el soporte del desarrollo de todas las normas que contiene el texto fundamental. Ese artículo, como se acaba de escuchar, consagra que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana todo poder público, y agrega que ese poder el pueblo puede ejercer su soberanía en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que establece la Constitución. Entonces, el primer acto constituyente del pueblo es dotarse de una Constitución. En los estados democráticos, el acto de soberanía por excelencia es el acto constituyente, es decir, el acto de fundación de la Constitución. Y solo el pueblo tiene la competencia para dotarse de una Constitución. Ahora bien, esa norma establece que el pueblo puede ejercer la soberanía en forma directa a través de las figuras que consagra la democracia directa, la democracia participativa, o en forma indirecta a través de sus representantes, de tal suerte que el pueblo puede decidir los cambios de la Constitución, la continuidad del ejercicio de los mandatarios, de los gobernantes, y puede introducirle modificaciones al texto de la misma Constitución. Pero el punto de partida es que el pueblo es soberano. La Constitución anterior, la Constitución de 1886, no señalaba que la soberanía residía o reside en el pueblo, sino que residía en la nación, que es un concepto mucho más abstracto y que en la práctica terminó en desplazar la función constituyente del pueblo y entregársela al poder del Congreso de la República, es decir, a quienes son elegidos para integrar ese órgano legislativo que dentro de la teoría de la soberanía popular no es más que una expresión del poder que delega el pueblo. El pueblo, invocando la soberanía popular, tiene la facultad de dotarse de su propia Constitución y de establecer los diseños institucionales que más le convengan según la decisión soberana. En este caso de la Constitución del 91, el primer acto de soberanía del pueblo fue la expedición de la Constitución a través de
la Asamblea Constituyente, que, como lo hemos venido señalando, se integró para ese efecto y que se sesionó entre los meses de febrero y julio de 1991. Allí es donde nace lo que conocemos como el constituyente primario, ¿podemos decir esto? Así es. El pueblo es el constituyente primario, como usted bien lo dice. Los congresistas son un constituyente delegado, pero cuando el Congreso ejerce sus competencias, tiene que hacerlo dentro de los marcos de la propia Constitución. Incluso si el Congreso quiere hacer una reforma a la Constitución, tiene que hacerlo a través de los procedimientos y las reglas que ella misma establece. El Congreso no puede invocar sus poderes para desconocer la Constitución. Y cuando quiera modificar la Constitución, tiene que acudir a los procedimientos que ella misma establece en la parte final, que es particularmente en los artículos 376, 377 y 379 de la Constitución. El pueblo es el que manda y los órganos o poderes constituidos se deben a la Constitución, de tal suerte que la Constitución es una norma de normas precisamente porque emana del poder soberano del pueblo, del principio de la soberanía popular que está consagrada en el artículo 3 de la misma. Ahora continuamos con el artículo 4 de nuestra Constitución Política y posteriormente la explicación de nuestro invitado de lujo, el doctor Armando Novoa García. Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Sí, en consonancia con lo que señala el artículo 3 de la Constitución, el artículo 4 establece el principio de prevalencia del texto constitucional. ¿Qué significa eso? Significa que la Constitución es una norma que está por encima de todos los demás códigos o leyes preexistentes o que expide el Congreso de la República. Eso se traduce en que en caso de que una norma legal esté en contradicción con la Constitución, prevalece la Constitución y deben aplicarse de preferencia las normas constitucionales. Y significa también que todos los habitantes del territorio nacional, los ciudadanos o los habitantes colombianos, los extranjeros, deben respetar y obedecer a las autoridades y acatar la Constitución. Deben obedecer a las autoridades en el entendimiento de que las autoridades están investidas del poder para hacer efectivas las normas de la Constitución. La pregunta que surge de esta premisa es la siguiente: ¿el pueblo está obligado a respetar las decisiones de las autoridades cuando éstas a su vez se apartan del texto constitucional? ¿Qué debe hacer el pueblo
cuando un gobernante no gobierna con la Constitución en la mano. Debe seguir a pie juntillas sin manifestar ninguna inconformidad cuando se toman decisiones arbitrarias. Pues bueno, hay otras normas constitucionales que establecen el derecho a la protesta, que establecen el derecho a la desobediencia civil, siempre y cuando ese tipo de manifestaciones se adelanten a través de los cauces que la propia Constitución establezca o permita. Ese es el alcance del artículo 4 de la Constitución, que establece el principio de prevalencia de la norma fundamental. Doctor, me hace recordar a Henry Tropp, que hablaba de la desobediencia civil, que posteriormente fue demostrado también en ejercicio por Mahatma Gandhi y Martin Luther King, que establecían como ese conflicto ético frente a la desobediencia cuando se está pasando por encima de la norma y se están vulnerando los derechos fundamentales de quienes conforman la sociedad, el Estado, que somos todas y todos. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Como el pueblo es la fuente primaria de emanación de todo poder político y las autoridades están establecidas para hacer valer la Constitución, devolvámonos al artículo 2 de la Constitución. Las autoridades, dice ese artículo, están instituidas para proteger a todas las personas en Colombia, su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los derechos, de los deberes sociales del Estado y los particulares. El pueblo puede, a través de los cauces que establece la Constitución, impugnar las decisiones que toman las autoridades cuando se apartan de la filosofía y los principios constitucionales, a través de los cauces que establece la misma Constitución. Por ejemplo, acudir al Poder Judicial, por ejemplo, acudir a las acciones de protección de sus derechos, por ejemplo, revocar el mandato de los gobernantes. Ya hay otra serie de dispositivos en la Constitución que garantizan la prevalencia del principio de la soberanía popular, que es la base esencial de construcción del ordenamiento constitucional a partir de 1991. Con mis agradecimientos al director general del INSI, doctor Carlos Alberto Parra Duzán, al equipo de INSI Radio, liderado por Henry Díaz, a Joshua Villamizar León, que desde su estudio Danke Production hace que sea una realidad este encuentro semanal, a Luis Gabriel González Naranjo, que plasmó su voz en el libro hablado para darnos a conocer la constitución política de nuestro país, y sobre todo al doctor Armando Novoa García, que en un ejercicio académico, humano, nos está adentrando en ese mundo maravilloso de nuestra Constitución. Me despido hasta próxima ocasión con un fuerte abrazo virtual lleno de calor humano. Chao, chao. Los derechos son humanos. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.